Existen datos estadísticos que demuestran que la violencia psicológica es más común de lo que podríamos sospechar. Es un tipo de violencia que se ejerce sin la intervención de acciones físicas, pero que afecta a las víctimas de todas las maneras, a nivel psicológico, emocional y físico. Como cualquier otro caso, tiene consecuencias como la pérdida de la autoestima e independencia, estrés, terror, sentimiento de soledad e aislamiento. Por eso es de suma importancia detectarlo. Pero es en la siguiente entrevista donde un experto te habla más al respecto. Saily Aguilar, Acción 10. Y nuestro experto es el abogado Omar García para abordar un poco este tema. Aquellas personas que están teniendo alguna problemática en relación a la violencia hacia sus hijos e hijas, pues también pueden llamarnos en este momento durante la entrevista. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos gustaría que nos explique un poco generalidades de la violencia y también los diferentes tipos de violencia que se puede sufrir. Buenos días, Odilia, muchas gracias por la invitación siempre aquí en esta mañana. Bueno, nosotros tenemos que hablar, ¿verdad?, de este tema que afecta no solamente a uno, sino que a muchas personas, sin distinción de sexo, raza o religión, independientemente, ¿verdad?, de dónde estemos. Tenemos que recordar de que la ley en el artículo 47 habla sobre un concepto específico de tipos de violencia. Existen 4 tipos de violencia y una de ellas, pues, estamos hablando de la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. Sin embargo, el día de hoy, Odili, vamos a hablar sobre el tema, la violencia psicológica, sí, que es el tema que nos ocupa. Es una violencia que se ejerce y que quizás a veces no se observa, no se ve a simple vista. Así es, algo difícil de poder identificar, pero sí existen sus pautas y la ley determina, ¿verdad?, que aquella persona que hace una acción u omisión, ya sea directa o indirecta, ¿verdad?, que trata de controlar lo que son las acciones, el comportamiento y la creencia de cualquier persona a través del hostigamiento, a través del chantaje, a través de la manipulación, a través de todo este ejercicio que pueda afectar la vida psicológica y emocional de una persona. ¿Eso está en el Código de la Familia establecido, en el Código Penal, doctor? Ok, eso está establecido en el Código de la Familia en el artículo 47. Sin embargo, también amplía un poco más este tema lo que es el artículo 11 de la Ley 779, en donde no solamente se queda específicamente diciendo que es hostigamiento, sino que va más allá. En comparación al Código de la Familia, porque lo habla de una manera particular. Sin embargo, el Código, la Ley 779, lo amplía de que quien ejerza esta acción u omisión, ¿verdad?, ya sea directo o indirectamente, pero no solamente hacia la mujer, puede ser un cónyuge, el del matrimonio, puede ser el ascendiente y hacia los niños también. Ya en el Código de la Familia habla sobre el aspecto ahí que queda como entre la familia y niños. Sin embargo, el Código Penal, la Ley 779, que en sus adicciones el Código Penal, amplía esta temática que abarca más allá, que no solamente es hacer el ejercicio, ejercer una acción en contra de una mujer, sino que va más allá. ¿Cómo identificar esa violencia, doctor? Bueno, muchas veces nosotros, y comentaban otras personas que es un poco complicado. Sin embargo, hay algunas situaciones o secuelas que podemos ir identificando. En relación a los niños, nosotros como padres, ¿verdad?, o madres, debemos identificar cómo se comporta nuestro hijo. Cuando existen alguna separación, en donde ya me separé de mi expareja y entonces nosotros tenemos a nuestro hijo, ya hemos tenido por 5 o 10 años, sin embargo vemos un comportamiento raro o diferente. Vemos que el niño, que cuando se me acerca está temblando, o cuando el niño se queda en la casa tiene nocturno, el niño micciona con facilidad. Sí, ansiedad. Provoca también muchas veces que el niño se despierta a cualquier hora de la noche, vemos que el niño le tiene miedo a algo. Entonces hay cosas que los padres, ¿verdad?, y también la familia paterno-materna tiene que venir identificando. Sí, eso en el caso de los niños. En el caso de las personas adultas, sea varón o sea mujer, en este caso las mujeres que sufren Bueno, más. en el caso de las mujeres adultas, ya ¿verdad?, nos dice, doctor, porque tenemos una llamada. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Fíjese que casualmente ayer
Yo conozco una muchacha que está sufriendo de agresión psicológica por parte de su pareja. Ella tiene un niño, son jóvenes, pero, o sea, a ella le dieron una casa y el hombre no la quiere, se ha metido en celos y a veces la deja, le esconde las llaves para que no abra y no vaya al trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho ella? Se ha ido donde su familia, sus papás, y lo ha dejado en la casa. Entonces, él la amenaza que si ella no regresa a la casa, la va a denunciar que abandonó el hogar y que le den la casa a él y que le den al niño. Y ella por miedo no lo va a denunciar, pero realmente ella sí tiene mucho miedo, pero no tiene el valor de irlo a denunciar. Y es una persona que tiene menos de 30 años, pues. Gracias por llamarnos. Bueno, Odili, este es uno de los ejemplos más claros, ¿verdad?, en los aspectos de familia que ocurre, porque muchas veces él está ejerciendo lo que es una violencia patrimonial, porque la está despojando de un bien y entonces él sabe muy bien o está bien asesorado que quien tiene el cuidado y crianza de los niños en este momento, entonces es al que le van a asignar el bien. Sin embargo, le digo a la televidente, ¿verdad?, que como ya ha hecho público que fuera de cámara, ¿verdad?, entonces para poderle colaborar, porque en realidad esta muchacha necesita lo que es el apoyo de un especialista con el fin de poder colaborar. Yo me comprometo, ¿verdad?, a colaborarle y en realidad estos son los diferentes tipos de abusos que existen. Entonces es necesario de que de igual manera como la televidente nos ha mencionado esta situación, que nos acerquemos a algunos especialistas y expertos para poder colaborar y ayudar. Y los vecinos también podemos colaborar ante ese abuso, siempre y cuando, ¿verdad?, la persona que está siendo abusada tenga la convicción o tenga el respaldo de alguna persona o se sienta segura de poder denunciar, porque a veces es el temor y solo el que está pasando violencia lo puede entender, no podemos criticar, ¿verdad? No sabemos la situación, lo que pasa por su mente, sus emociones, qué más le dice esa persona que está ejerciendo violencia, así es que hay que comprenderlos, pero también como vecinos, como sociedad, como seres humanos que somos, podemos denunciar, doctor. La ley nos dice que nosotros podemos hacerlo. Y también nosotros como ciudadanos estamos bajo la responsabilidad, dice la ley, de poder denunciar este tipo de delitos. Recordemos muy bien de que nos va a proteger la ley porque hay testimonios, ¿verdad?, de que la policía no va a decir quién vino a denunciar ni nada de eso. Sin embargo, este es uno de los principales tipos de violencia que se está manifestando en la convivencia, en los matrimonios y en las relaciones de unión de hecho estable. Pero recordemos muy bien que se está denigrando de una u otra manera a un ser humano y esta persona está afectada. Tenemos otra llamada, doctor. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. Sí, yo quería hacer una consulta. ¿Qué tipo de afectación afecta cuando un vecino acosa demasiado a otra persona por vivir en una casa que no es ni de ellos, es de sus hijos? ¿Qué tipo de afectación psicológicamente afecta? Porque eso es consecutivo y ya tiene 5 años. De manera indirecta afecta de forma verbal. ¿Qué tipo de problema es este? Para uno saber qué artículo, ¿Cómo actuar? Muchas gracias por llamar. Bueno, aclarando, ¿verdad?, la televidente, recordemos que yo soy abogado, ¿verdad?, quien debe determinar estas causas y todo es un psicólogo clínico, pero de igual manera cuando nosotros presentamos una acción, una denuncia ante la policía, entonces él está en la responsabilidad de ir y que nos conlleve, ¿verdad?, a través de un oficio a medicina forense con el fin de que determinen las secuelas psicológicas, si son leves, graves o gravísimas. Pero en lo que estaba refiriendo la señora es un hostigamiento, es un hostigamiento que es parte también de lo que determina la ley en el artículo 47 y también el artículo 11 de la ley 779, que es lo que me estaba consultando. Pero ¿quién es el experto para determinar esta situación, Odili? Es el médico forense, pero eso no es cualquiera que lo hace, porque al final recordemos muy bien que cuando estamos hablando de afectaciones en menores de edad, el Ministerio de la Familia lo que hace es con el grupo interdisciplinario hacer un diagnóstico. El psicólogo clínico lo que hace es evaluar cuáles son apenas las secuelas o algunos rasgos de afectación en cuanto a la violencia psicológica que pueda estar sufriendo un menor de edad.
Sin embargo, el especialista que nos va a orientar y que nos va a determinar la afectación, que si es leve, grave o gravísima, es un médico forense. Y esto tiene que ser a través de un oficio que nosotros como representante legal de esa parte podamos hacer y referirnos a lo que es a través del ministerio. ¿Cuáles son las sanciones ya para aquellas personas que están ejerciendo ese tipo de violencia psicológica u otro? Bueno, las lesiones leves, ¿verdad? Estamos hablando de 8 meses a 2 años, de 2 años a 6 y de 7 a 13 años. Esas son las sanciones penales que existen actualmente y hay otras reformas en relación a ello. Ok. Cuando ya se tiene identificado, ¿cómo se puede probar que esa persona está sufriendo violencia y que se está ejerciendo esa persona violencia hacia otro? Bueno, tenemos que ser muy observadores nosotros, ¿verdad? Cuando hay algún miembro de la familia y como mencionaba la televidente, de que vemos cambios, vemos consecuencias, vemos actuaciones diferentes. Pero como le mencionaba anteriormente, quien debe determinar si existe o no secuela es el médico forense. Por lo tanto, es cuando nosotros hacemos una denuncia. En el caso de los niños, que yo como padre he identificado que existe una lesión provocada por la mamá o es posible que provocada por el papá, entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos expertos, no somos psicólogos, ni somos forenses. Por lo tanto, cuando ya existe un cambio personal en mi niño o mi niña, entonces yo estoy identificando de que la niña llora mucho, la niña se despierta por la noche, existen comportamientos, le tiene temor a algo, a la bulla, al encierro, entonces hay un comportamiento diferente al que ya estamos acostumbrados a ver. Entonces el papá decide en ese momento ir a interponer una denuncia ante la comisaría. El papá o la mamá, dependiendo de quién lo tenga, en el aspecto de la separación. Entonces por eso es importante ver, observar cuál es el comportamiento que está teniendo mi niño o mi niña. En el caso de los adultos ahora, de igual manera las familias, los familiares, tenemos que tener pendiente que si la persona con la que está mi hija o mi hijo, ¿verdad? Entonces tiene un comportamiento diferente al que siempre ha tenido. Como mencionaban anteriormente, la televidente decía de que ejerce una violencia psicológica porque no la deja ir a su casa, la está amenazando que llegue, le está diciendo, la está chantajeando. Entonces este tipo de secuelas, ¿verdad?, se determina a través de un diagnóstico de un médico forense. Nos dicen por acá en el Facebook de Canal 10 Acción 10, una consulta: ¿cuándo se recibe violencia en la familia de la pareja se podrá denunciar? Ya nos responde después de la llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Le hablo del departamento de Huasco, ¿verdad? Le quiero decir al doctor, a todos, ¿verdad?, el Canal 10, que la justicia es injusta a veces con uno propio, ¿verdad? En eso realmente hay un vulgareo, no me sé expresar realmente la palabra tan vulgar, como en el caso que me está pasando a mí, ¿verdad? Yo tengo una epilepsia en un lobo temporal derecho, ¿verdad? Mi papá falleció hace 12 años. Hay un hermano que se dejó todos los bienes y uno como mujer psicológicamente es maltratado. Decido vender una finca, una propiedad de 40 manzanas para construir mi casa. Los abogados, ¿verdad? Me refiero a usted, ¿verdad?, personalmente. Los abogados, principalmente Yaira Carmen Pino y Francisco Javier Narváez Raúl, me hicieron falsificación de documentos, entré en una gran depresión terrible, falsificaron mi firma, se fueron a la montaña a retirar 600,000 cosas. Bueno, quizás nos deja sus datos completos y el número de teléfono, por favor. La denuncia pues ya está puesta. Importante también que esto se haga saber a las autoridades competentes. Somos un medio de comunicación bastante responsable y es importante también verificar estos datos. Muchísimas gracias porque está haciendo uso también de este medio. Sin embargo, también se debe hacer uso de la autoridad correspondiente. El doctor García se pone a su disposición si desea bien usted que le dé un acompañamiento en este caso. Si el abuso psicológico se da, importante también que sea un experto, como él ya nos decía, que lo diagnostique. Hay situaciones difíciles de propiedad en la familia. Doctor, finalizando el tema en relación a lo que es la violencia psicológica, ¿qué recomendaciones da desde el punto de vista jurídico?
Bueno, tenemos que denunciar, es lo primero, y acudir a una persona con mucha confianza con el fin de que ella nos colabore para ir a donde un experto, a una institución con el fin de denunciar, ya que la ley nos permite hacer eso. Nos quedaba lo de la persona que nos escribió al Facebook, si está pasando violencia en la casa de la pareja. Bueno, entonces hay que denunciarlo también. Imagínense de que independientemente de que vivamos juntos, esto se puede ejercer y podemos hacerlo de manera inmediata. Gracias, doctor Omar García. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Si usted quiere hacer algún tipo de consulta, con mucho gusto, él le va a atender. Vámonos con Einer Suárez. Buenos días, Chinito.